Buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este es un nuevo TP de matemática y este es el video explicativo como siempre. Bien, en la clase pasada hemos comenzado un tema que se llama secciones cónicas, en el que vimos cómo se originaban estas secciones cónicas, definimos qué es una sección, definimos qué es una cónica, vimos en particular a qué cónica nos estábamos refiriendo, que es el cono de revolución. Y vimos a grandes rasgos dónde podemos encontrar estas secciones cónicas. La idea es a partir de estos nuevos TP ir formalizando estas secciones cónicas y darle una forma de nombre matemático que nos permita manipularlas y trabajar con ellas. Es decir, ahora lo que vamos es formalizarlo en una entidad matemática para poder manipular estas secciones cónicas, porque así a simple vista uno no puede trabajar matemáticamente con una sección cónica, entonces hay que darle una formalización matemática. En estos trabajos vamos a estar trabajando en el libro de Activado 5, que ustedes muchos lo vienen usando el año pasado. De todas formas, yo anexé un PDF para que puedan seguir las clases. Bien, para poder definir matemáticamente estos conceptos, estas secciones que vimos, lo vamos a hacer desde el concepto de lugar geométrico en matemáticas. Entonces, como siempre, empezamos definiendo los términos que vamos a utilizar. En este caso tenemos que definir qué es un lugar geométrico en matemáticas para luego definir estas secciones cónicas, cada una como lugar geométrico. Entonces, en matemáticas se denomina lugar geométrico a un conjunto de puntos en el plano, es decir, estoy en un plano XY, y voy a tomar ciertos puntos de ese plano que cumplan una determinada propiedad, que satisfagan una determinada propiedad. Esa propiedad la voy a enunciar en términos de ecuaciones. Entonces, tengo un plano XY, el eje de coordenadas cartesianas, tengo los infinitos puntos del plano y me voy a quedar con ciertos puntos del plano que cumplan, que satisfagan dicha ecuación que está nombrando una propiedad, ¿sí? Por lo general, estos lugares geométricos se definen en relación a distancias de un punto, distancias de un plano, de una recta, distancias de una circunferencia o un ángulo determinado, ¿sí? Entonces, son puntos en el plano que satisfacen determinada propiedad que se escribe a través de una ecuación. Entonces, la circunferencia, que es la primera sección cónica que vimos, la vamos a definir ahora en términos de lugar geométrico. ¿Quiénes son estos puntos en el plano que satisfacen tal propiedad? ¿Sí? Previamente a definir la circunferencia como lugar geométrico, necesitamos recordar lo que es el teorema de Pitágoras, que es un teorema muy famoso que ustedes han utilizado en muchos momentos de la secundaria. El teorema de Pitágoras me decía que dado un triángulo rectángulo, yo puedo saber y tener la certeza de que se cumple esta igualdad. ¿Qué dice esta igualdad? Que el cuadrado de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Acá no sé por qué puse R, esto sería H. H y acá también H. ¿Sí? Hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado más largo del triángulo rectángulo, el que se opone al ángulo recto. A y B son cada uno de sus catetos, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que dado un triángulo rectángulo, siempre se va a cumplir esta igualdad, ¿sí? Entonces ahora definimos la circunferencia como los puntos que equidistan de un punto fijo, que llamamos el centro, a una determinada distancia, ¿sí? Y esa distancia la llamamos radio. Es decir, tengo todos estos puntos que están a igual distancia R, de este centro O. ¿Y qué tiene que ver Pitágoras con todo esto? Bueno, vamos a usar acá mi querido GeoGebra. Si ustedes se fijan, acá tengo una circunferencia que está ubicada en el centro del eje de coordenadas, es decir, en el 0, 0, y que tiene radio 1, ¿sí? Porque esta distancia es 1.
Entonces, fíjense si yo ahora muevo este puntito, ¿sí? Si lo pongo ahí, este puntito, esta hipotenusa tiene justamente distancia 1. Y si yo lo voy moviendo, fíjense que este segmento, el AC, es el segmento D, ¿sí? Este D. Ahora fíjense yo, mientras muevo este punto, que se van generando distintos triángulos rectángulos, fíjense que D, acá al lado, acá al costadito, no varía, siempre va a ser 1. Fíjense, yo lo voy girando alrededor de toda la circunferencia y fíjense que 1 no cambia, ¿sí? No varía. Justamente es porque todos estos puntos que están sobre la circunferencia, uy, ahí se caga, que están sobre la circunferencia, distan de este centro A, que está en 0, 0, están a distancia 1 del centro, ¿ven? Recorro toda la circunferencia, ¿sí? Y siempre el segmento D, que fíjense que yo acá le saqué la etiqueta para que no se confunda con tantas cosas que hay, pero fíjense que D es justamente este segmento. Este segmento D vale 1. Y yo, donde quiera que ponga este punto C, que se me forma este triángulo rectángulo, esa hipotenusa siempre vale 1, ¿sí? Esa hipotenusa justamente es la distancia a el centro. Es la forma de calcular la distancia de este punto a este centro, que siempre es 1. Ahora, ¿cómo calculaba yo la distancia? Bueno, yo necesito saber el valor de este cateto más el valor de este cateto, sumado, el cuadrado sumado me tiene que dar el radio al cuadrado, que en este caso es 1 al cuadrado, 1, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, entonces, explicado esto, vamos a esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación que está nombrando esta propiedad que me determina este lugar geométrico. Entonces dijimos, lugar geométrico es los puntos en el plano que tienen una cierta propiedad, que cumplen una cierta propiedad que está enunciada a través de una ecuación. Entonces, dijimos que la circunferencia son los puntos en el plano que están a distancia fija de un centro, que en este caso es el centro 0, 0. Ahora, ¿cómo escribo esa propiedad? Porque ahora lo dije en lenguaje coloquial, necesito traducirlo al lenguaje simbólico, a una ecuación. Bueno, ¿cuál es la ecuación? La ecuación obviamente está relacionada con el teorema de Pitágoras, porque para eso lo recordamos antes. La ecuación de una circunferencia está determinada de esta forma. X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado. X e Y están representando todos esos puntos X y Y en el plano de manera genérica, ¿sí? Porque yo sé que alrededor de esta circunferencia, perdón, hay infinitos puntos. Entonces yo no los puedo determinar uno por uno. Por eso enuncio esta propiedad que me determina todos esos puntos en medio centímetro, en 5 centímetros, ¿sí? Entonces, en 5 centímetros yo encerré todos esos infinitos puntos que están sobre la circunferencia, ¿sí? Entonces, en este caso me queda x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, porque justamente estoy centrada en el 0, 0. Ahora, ¿qué sucede cuando el centro de mi circunferencia no es el 0, 0? Bueno, primero se cumple igual la propiedad, ¿sí? Acá, por ejemplo, me dice una que no está en el 0, 0, sino que está en el centro, está en x6 y 3. Entonces, primero, este punto E, que lo podemos ver acá, es el punto 6, 3, ¿sí? Entonces, ese punto 6, 3 es el centro de mi circunferencia y el segmento este, ¿sí? Que determina la hipotenusa de este triángulo rectángulo, en este caso es el H1, que le voy a volver a poner la etiqueta si ustedes ven. Entonces, fíjense que de vuelta, H1, acá al costadito, siempre vale 2, ¿sí? Siempre vale 2. Y se me forma ahí el triángulo rectángulo y yo puedo seguir girando, que siempre va a valer 2, ¿sí? Y fíjense, acá está escrita la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Si ustedes se fijan ahí, está escrita la ecuación de la circunferencia. ¿Cómo está escrita? Bueno, en vez
de no tener nada, de tener solo el x cuadrado, ahora voy a poner x cuadrado menos la coordenada x del punto del centro, más y menos la coordenada y de este punto del centro, que en este caso era 3, ¿sí? Entonces, cuando el centro no está ubicado en el 0, 0, este valor A y B, que está acá escrito en esta ecuación canónica de la circunferencia, justamente son el centro. Entonces acá dice, el centro de la circunferencia está desplazado en el punto AB, en el ejemplo que les mostré recién sería el 6, 3, entonces escribo de esta forma la ecuación canónica de la circunferencia, ¿sí? Entonces, en cada sección cónica que veamos vamos a definir cuáles son los elementos que la determinan, que la generan, ¿sí? Que la definen unívocamente. En este caso, para poder definir una circunferencia, siempre tengo que tener el centro y el radio. Tengo que tener un punto fijo y una distancia fija a la que van a equidistar esos puntos, ¿sí? Es la única forma de determinar una circunferencia de la forma en la que estamos viendo nosotros en estos TP, ¿sí? Siempre voy a necesitar un centro y un radio, ¿sí? Yo después les voy a poner, cuando termine acá el TP, les voy a poner estas dos fotitos y les voy a escribir la circunferencia, la ecuación de la circunferencia abajo para que ustedes tengan como ejemplo, ¿sí? Bien, ahora, a esta ecuación la llamamos ecuación canónica, ¿sí? De esta forma de escribir la ecuación podemos derivar a otra que se llama ecuación general de la circunferencia. ¿Cómo? Primero recordemos el cuadrado del binomio. Nosotros sabíamos que si teníamos una expresión de esta forma, la podíamos desarrollar, ¿sí? Para obtener una expresión equivalente, pero que ya no esté escrita en términos de un producto, ¿sí? O una potencia, como quieran llamarlo. Entonces nosotros sabíamos que si tenemos x más menos y al cuadrado, todo eso era el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Si yo acá tengo un menos, acá voy a poner un menos. Si acá tengo un más, acá voy a poner un más. Y este siempre es más, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasamos una ecuación que está de esta forma a la otra? Desarrollando cada uno de estos cuadrados por separado y uniendo las cosas numéricas con las cosas no numéricas, ¿sí? Cada una por separado. Entonces, acá desarrollé, por ejemplo, el cuadrado del primero, que sería el cuadrado de x menos, porque acá tengo un menos, el 2 por el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Acá hice exactamente lo mismo. Puedo suprimir tranquilamente paréntesis porque tengo un más, entonces después me quedó todo esto. Y ahora, esto tiene x cuadrado y no hay ningún otro término con x cuadrado, entonces queda igual. El y cuadrado tampoco hay otro término con y cuadrado, entonces queda delante de todo igual. Luego tengo este menos 4x y no hay ningún otro término con x, entonces los dejo así. Voy acá, puse mal, es 4. Luego tengo este 8y que está solito también porque no hay ningún otro término con y. Pero luego también tengo 4 más 16 menos 9, todos esos son numéricos, entonces sumo y resto y me queda 11, ¿sí? Y acá este 9 lo pasé restando para el otro lado. Sí, lo pasé restando, está bien. Lo pasé restando para el otro lado porque fíjense que la ecuación general es todo igualado a 0, ¿sí? Entonces tengo que pasar este r cuadrado para el otro lado. Y ahí obtuve la ecuación general de una circunferencia. Cuando veamos los ejercicios van a ver que en algunos le pide el pasaje de general a canónica. Esos ejercicios no lo hagan porque no vamos a ver el pasaje al revés porque es un poco más complicado y no quiero que nos centremos en esas cuestiones algebraicas, sino que veamos esta cuestión geométrica, ¿sí? Entonces, en algunos ejercicios van a tener que pasar de general a canónica, esos no los hacen, ¿sí? O van a tener que obtener la información del punto y del radio desde la canónica, no lo hagan. La general, se me traba, no lo hagan, ¿sí? Bien, los ejercicios que tienen que hacer son de la página 134, el 1, 2, 3 y 4, y de la 141, el 18 y el 19, que son estos que están acá. Esta es la página 134
tienen que hacer estos dos, ¿sí? Estos 4, 1, 2, 3 y 4. Y les hago algunas aclaraciones. Ojo, porque por ejemplo en esta circunferencia no me están dando el radio perfecto, pero sí me están dando este puntito en la circunferencia donde yo tengo este cateto y este cateto. Este cateto vale 1 y este cateto vale 2. Entonces yo puedo escribir la ecuación de la circunferencia con esos datos de los catetos. Luego acá tengo bien determinado el centro, pero no sé el radio. Bueno, pero calculen la distancia que hay entre un medio y 2. Luego acá tengo bien determinado el centro y como en el caso del primero, yo puedo ver bien el triángulo rectángulo que se me forma, ¿sí? Entonces, fíjense ahí con esas cuestiones cómo pueden calcular lo que les falta, los datos que les faltan. En este caso tienen que llegar a la ecuación general y graficar la circunferencia. Y en los ejercicios de la página 141, el 18 y el 19, ahí voy, párenme que voy a la página 141 y ahí les muestro cuáles son. Son estos dos, en este caso tienen que escribir lo que les piden, o la ecuación, o de la ecuación sacar los datos para el centro y el radio. Y acá también tengan precaución cuando averiguan los datos, ¿sí? Fíjense que ese quería ver, el de la página 134, el ejercicio 2B, acá, esto está escrito en forma general y nosotros no vimos cómo cambiar de la forma general a la canónica para sacar el centro y el radio. Entonces, por ejemplo, el 2B no lo hagan el 2A, ¿sí? Eso es todo por este TP. Cualquier duda que tienen, se suman a las clases de consulta, que están determinados los días y los horarios y el link de acceso en el inicio del aula virtual. Cualquier duda, saben que se pueden llegar a ese espacio o consultarme por el foro o por mensajería privada, ¿sí? Les mando un beso enorme y espero que se estén cuidando mucho. Adiós.